Siendo los presentes, los que estáis en casa estaréis comiendo tranquilamente. Vamos a pasar a hablar de un tema bastante interesante para hablar de rentabilidad, como es que el 30% de las farmacias no aprovecha los beneficios fiscales disponibles, pagando hasta 15.000 euros más en impuestos de lo necesario. Voy a utilizar la palabra optimización, aunque me han corregido los ponentes que vienen a continuación. No les gusta, pero a mí me encanta la optimización fiscal. Eso significa que en un acumulado de 5 años, una farmacia que no haya hecho esa optimización fiscal podría haber no beneficiado 75.000 euros de esos impuestos. Hoy tenemos la oportunidad de aprender cómo reducir esa carga fiscal sin comprometer la legalidad ni la estabilidad financiera. Para ello, don Jesús Oliva y don Jaime Ulla, economistas y socios fundadores de AS Asesores y Economistas, asesoría especializada en el sector de las oficinas de farmacia, nos explicará estrategias fiscales clave para maximizar beneficios, minimizar riesgos y asegurar la viabilidad de nuestras farmacias. Por favor. Buenas tardes a todos. Gracias a FESCAP por esta invitación. A ver, nosotros estamos acostumbrados a ello también. Tenemos la mala suerte que nos toca hablar de los últimos, cuando ya todos estéis cansados, nosotros también. Y además dar la parte aburrida, porque las dos charlas anteriores han sido magníficas las dos. La verdad es que es un gusto haber oído a las dos versiones. Y nosotros nos toca un poco ser más aburridos porque vamos a hablar de algo que no gusta mucho, que son los impuestos. Pero para eso nos han llamado. A ver, vamos a hacer un poco toma y daca entre los dos para intentar ser un poco más amenos dentro de la amenidad que se puede ser con este tema. Y así, bueno, pues hablar de varias cosas que, bueno, son estas. No hemos querido desarrollar la presentación porque bueno, son cosas muy comunes y tengo que adelantar que nos va a servir mucho datos que se han puesto encima de la mesa, tanto por una parte como por otra, pero bueno, ahora iremos desarrollando un poco el tema. Seguramente todo lo que vamos a hablar lo conocéis de sobra. Lo único, nosotros queríamos hablar un poco de aspectos muy genéricos y luego dejar, si queréis, un turno de palabras, porque sabemos que estos temas son muy polémicos, hay muchas dudas. En el despacho tenemos multitud de aspectos que son muy comprometidos y, por supuesto, nosotros lo que queremos es, primero, cumplir la ley, porque así vamos a evitar sanciones y vamos a evitar vamos a conseguir que la rentabilidad financiera fiscal se cumpla. Pero vamos a hablar dentro de la ley, como no podía ser de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, hombre, un poco, Jaime, daros una visión de cómo está departamentada Hacienda, un poco para que tengáis un poco más claro. Nosotros tenemos problemas cuando nos llega un cliente, un farmacéutico en este caso, y he recibido un requerimiento, pero no sabe si es de gestión, si es de qué departamento es de Hacienda, ¿no? Entonces, si queréis, Jaime va a empezar a hablar de la primera parte, que es precisamente la organización de la agencia tributaria, para que conozcáis un poco, si no lo conocéis, bueno, pues ese requerimiento que recibís, por qué viene, de dónde viene y para qué viene, ¿de acuerdo? Pues bueno, Jaime. Bueno, pues buenas tardes a todos y efectivamente, como dice Jesús, muchas veces cuando recibimos la primera notificación de la agencia tributaria nos entra todo el miedo, la intranquilidad y venís a la asesoría, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Por cuánto me puede salir? Entonces, bueno, enfocar un poco los grados de intranquilidad que podemos tener en función de lo primero que cuando recibimos la notificación, de qué órgano de la agencia tributaria recibimos esa notificación. ¿Vale? Tenemos los principales que nos afectan, sobre todo al mundo de la farmacia, al mundo empresarial en general, son gestión, inspección y recaudación. ¿Vale? ¿Diferencias que tenemos? Bueno, gestión, podemos decir que si recibimos un requerimiento por parte de gestión, el grado de intranquilidad que podemos tener es un poquito más relativo y tener un poquito de más calma y serenidad, ¿vale? En función, ¿por qué? Porque gestión, ¿qué es lo que hace? Comprobar. ¿Qué es lo que comprueba? Pues evidentemente lo que hemos declarado en las autoliquidaciones. Nos pide un tipo de documentación que se limitan a examinar y que se cumplen todas las normativas contables para su deducibilidad o no. ¿Qué es lo que puede pasar en este sentido? Bueno, pues que hayamos metido gastos que sean dudosos y que tengan cierta ambigüedad.
y que la agencia tributaria en estos momentos pues diga, pues esto no es reducible y tal. ¿Todo esto qué conlleva? Pues conlleva a una propuesta por parte de la agencia tributaria en la que, bueno, si no estamos de acuerdo, pues tenemos tipos de recursos. El recurso de reposición, que es frente al mismo órgano de gestión que nos ha puesto esa proposición de liquidación, y si no, pues nos vamos a ya lo que es el TEA, que es el Tribunal Económico Administrativo Regional, donde si hay ambigüedad en criterios y demás, podemos interpretarlos, y si no, pues al final pues habría que solucionarlo con una liquidación y proceder al pago. Si recibimos una carta por la parte del órgano de inspección, pues evidentemente ahí la intranquilidad que tenemos que tener es un poquito más alta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí inspección ya no se limita solamente a la comprobación de los datos, que nosotros hemos hecho una autodeclaración, ¿vale? Sino que ya también perciben otro tipo de cosas. Ahí es donde empiezan a visualizar un poco el tema de ratios que se han estado comentando antes, que luego un poco más adelante comentaremos un poco el tema de los ratios a tener en cuenta. Cuando entramos en un procedimiento de inspección, aparte de comprobar lo que la propia gestión puede hacer, que si son elementos reducibles o no, cosas que hayamos hecho, entramos ya en la otra vertiente, que es si todo lo que estamos declarando como ingresos es suficiente o no suficiente, o puede existir indicios de que pueda haber pues una parte de ingresos que no estén declarados. ¿Vale? La inspección al final siempre se cierran de tres maneras: o se cierra en acuerdo, en conformidad o en disconformidad. Cuando cerramos en acuerdo es cuando se ha propuesto a la agencia tributaria, según ha ido el procedimiento de inspección, a través de las diligencias, que son las veces que vamos a hablar con los inspectores de Hacienda. Y si se cierra en acuerdo, pues al final, ¿qué es lo que tenemos? Entre comillas, digamos, un beneficio, ¿vale? Porque las sanciones se reducen mucho. Es decir, cuando cerramos un acta en acuerdo, ya tenemos fijada una cuantía, y luego sobre esa cuantía se aplican una serie de sanciones, que las sanciones tienen una serie de graduación que pueden llegar a ser hasta del 125% de la propia cuota que tenemos que pagar. Entonces, si cerramos en acuerdo, pues tienen hasta un 65% de reducciones exactas. Si cerramos en conformidad, tienen primero un 30% de reducción, luego un 40% si se pagan en periodo voluntario. Es decir, siempre conviene que estemos en consonancia con el asesor fiscal que tengamos, ¿vale? Para ver exactamente cómo transcurrir la inspección y para intentar solucionarlo en actas con acuerdo. En caso que exista una complejidad de criterios y ambiguos y demás, y que no se esté de acuerdo entre la asesoría fiscal y el inspector y el jefe de inspección de la agencia tributaria, pues evidentemente se firmarían en disconformidad y te vaya a los organismos, como es el TEAR, y en caso de que el TEAR tampoco estemos de acuerdo con las resoluciones que nos establezca, pues nos iremos ya a lo que es la jurisprudencia ordinaria, ¿vale? Y luego el otro organismo que existe, que es el de recaudación, ahí es el que menos intranquilos podemos estar, porque si tenemos una notificación por parte de recaudación, ¿qué quiere decir? Que hay algo que ya hemos reconocido, una deuda tributaria, pero que por alguna circunstancia no hemos efectuado el pago en el periodo voluntario, ¿vale? Sí es importante también tenerlo en cuenta, porque dentro del periodo de recaudación existen grados de sanción, recargos ejecutivos, ¿vale? Si antes de recibir la carta no nos hemos dado cuenta que algo no hemos pagado, pues solo tendremos el 5%. Si no, luego entra pues la vía previo, donde tenemos un 10% en reducido, y si no pagamos, entramos en un 20%, que es el recargo ordinario sobre la deuda principal que tenemos. Y bueno, y a partir de aquí, si no pagamos, pues lo que todo el mundo sabemos, se ejecutan garantías en caso de que existan, o en caso de que no existan garantías, pues se producen embargos de patrimonio que tengamos, y bueno, ya nos metemos en una dinámica pues que ya puede ser más complicada, ¿vale? Y bueno, y ahora en cuanto a las obligaciones fiscales de la farmacia, pues Jesús, coméntanos a ver un poquito qué obligaciones tenemos. A ver, las obligaciones fiscales es muy sencillo. Es simplemente el IRPF. Una farmacia, en principio, no tiene más obligaciones fiscales directas. Bien, es verdad que cuando compramos el producto, todos sabéis, se paga el IVA, el recargo de Valencia, todas esas cosas. Luego hablaremos un poquito brevemente, pero también incidiremos en eso. Con lo cual, lo único que se tiene que afrontar el farmacéutico es el IVA. Perdón, es el IRPF. El IVA ya lo ha pagado cuando compra el medicamento. A ver, ese IRPF va en consonancia con que trimestralmente, como sabéis, tenéis que ir pagando un pago a cuenta, que no es ni más ni menos que el 20% del beneficio que se haya tenido durante el trimestre anterior, el famoso modelo 130, ¿vale? Y ahí se le acaban las obligaciones, obligaciones fiscales como tales, de pago y de verse con Hacienda al farmacéutico. Bien, es verdad que para llevar o saber ese
pago de ese 20% del beneficio que tiene que ir pagando a cuenta, como después cuál es el beneficio final a la hora de afrontar el beneficio definitivo en el impuesto sobre la renta, hay que documentar eso. ¿Y cómo se documenta? Como todos sabéis, con la contabilidad. Aquí hay una polémica, yo quiero entrar en políticas con vosotros, por lo siguiente. Vamos a ver. ¿El farmacéutico es un profesional? Yo creo que nadie lo duda, sí. Me quiero referir con esto a que, el ámbito mercantil distingue qué es mercantil y qué no es mercantil. Por ejemplo, un fabricante, pues es una actividad mercantil muy clara, ¿no? Un comerciante es una actividad mercantil muy clara. De hecho, tenemos lo que ampara y tiene bajo el paraguas a todo el ámbito mercantil es el Código de Comercio. Código de Comercio, es decir, parece que una de las actividades principales que va a abordar el código es el comercio, precisamente. Pero, por ejemplo, ¿un notario tiene actividad mercantil? Pues no, es una actividad profesional. ¿Un economista tiene actividad mercantil? Pues no, en principio, como tal asesor, es una actividad profesional. No entra dentro del ámbito mercantil. ¿Un farmacéutico es un profesional? Sí. Pero ¿cuál es la actividad del farmacéutico? Bueno, si nos remontábamos a la historia, pues efectivamente un farmacéutico cuando hacía sus fórmulas magistrales estaba clarísimo que lo que estaba haciendo es una actividad mercantil, perdón, una actividad profesional y por tanto nada que ver con la actividad mercantil. Es una actividad profesional porque está dando a su producto ese aspecto profesional de imprimir en el servicio que ofrece esa actividad profesional. Ahora, ¿qué hace el farmacéutico? Por eso quiero entrar un poco en conflicto con vosotros, que es lo debe de haber. Lo que estáis es dispensando un producto, estáis comerciando un producto, por regla general, ya sé que hay excepciones. Entonces, comercio, actividad profesional, vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque la contabilidad es diferente cuando se pasa de un cierto volumen de actividad. La contabilidad que tiene que llevar imaginemos, vamos a salir un fabricante. Cuando llega al límite de 600.000 euros, hasta 600.000 euros, llevando un libro de ingresos, un libro de gastos. En los ingresos habrá un IVA repercutido porque no estará en el régimen vuestro de recargo y valencia. En los gastos habrá un IVA soportado, en unos gastos sí, en otros no. Y además llevar un libro de inversión para calcular sus amortizaciones, tiene cubierta su obligación contable. Cuando pasa de 600.000, la ley le obliga, estoy hablando de ley fiscal, si vamos a leyes mercantiles es más duro todavía, pero bueno, la ley fiscal. Cuando llegamos a 600.000, la ley le obliga a llevar la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio. Eso significa que tiene que elaborar su libro diario, su libro de inventarios y balances y su libro de cuentas anuales, además de hacer su memoria, etcétera, etcétera. Otra cosa es si debe o no debe depositarlas en el registro mercantil, como ordena la ley de sociedad de capital, porque no es una sociedad. Aquí me ha venido muy bien la intervención de nuestro compañero anterior cuando dice: nosotros analizamos los balances. Hombre, analizan los balances. Luego parece que cuando van a financiar, van a apoyar una farmacia o la compra de una farmacia, la adquisición, se fijan en los balances. Luego, ese farmacéutico que solamente lleva ingresos y gastos, ¿qué balances tiene? ¿Cómo analiza esos ratios? Tendría que convertirlos de alguna forma en balance para contar resultados para poder analizar esos datos. Por tanto, aunque hay manuales por ahí, que yo estoy de acuerdo en parte, en otros no, que dicen que la actividad del farmacéutico siempre es profesional y, por tanto, nunca está obligado, a no ser una actividad mercantil, nunca sería obligado a llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, yo empiezo a discrepar un poco del tema, porque es más, en el régimen del IVA os tratan como comerciantes. Estáis en el registro de equivalencia, que son los comerciantes mercantiles que no liquidan el IVA, sino que al comprar el producto compran y pagan un pequeñito
recargo más, que es el recargo de equivalencia, dependiendo de si estás en el 21, en el 10 o en el 4, pues pagas el 5,2, el 1,4 y el 0,5, y con eso estáis cubiertos. Pero estáis en un régimen de comercio al por menor, porque el régimen de recargo de equivalencia es un régimen de comercio al por menor dentro de la ley del IVA. Alguien me puede decir, sí, claro, pero es que los impuestos son estancos, nada tiene que ver el IRPF con el IVA. Vale, pero también, además de que los impuestos son estancos, también existe una... no quiero calificarlo... pero o llegar al mismo fin de los impuestos. Los impuestos lo que quieren es que se pague y que se pague lo justo. Otra cosa será que lo que pagues sea justo o no, pero ya entraríamos en un debate más moral que económico. Entonces, claro, para calcular ese beneficio hay que llevar una contabilidad. Y aquí estaría el primer dilema, que no está resuelto. Bien es verdad que cuando hemos ido a inspección, el inspector siempre nos ha dicho, pasa 600.000, ¿dónde está la contabilidad? Y hemos empezado a discutir todo esto que estoy hablando. Ahora me he puesto como asesor vuestro y he dicho, no, mira, es una actividad no mercantil y, por tanto, con esto es suficiente. De momento no se están metiendo con eso, no se han metido, los casos que conocemos, pero cada vez más tienen inquina sobre ese tema, ¿vale? Es un tema que, bueno, además yo aconsejo que si se lleva la contabilidad, que es un poquito más de esfuerzo, lo que pasa es que sí, te va a hacer falta un asesor, me estoy un poco llevando el negocio a mi terreno, ¿no? Presenten la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque primero el inspector no te va a poder decir nada y segundo, el banco lo va a tener muy fácil porque va a tener los datos que quiere. Y además, y luego ya entraremos tenemos también los ratios para cuando hablemos de los ratios a tener en cuenta en ese aspecto crítico fiscal, podamos también saber y analizar qué ratios, si se cumplen o no se cumplen, o si estamos al borde o no de esa situación, ¿no? En fin, yo quería dejar ese problema encima de la mesa. No es un problema que de momento nos está causando trastorno en la asesoría ni en la inspección, no, pero que sepamos todos que a pesar de que somos profesionales, no hay que lo dude, sois profesionales médicos además, no hay que lo dude, pero cuando hablamos de fiscal no tenemos por qué, podemos hablar de otros aspectos que se salen un poco de esa homogeneización de los impuestos o homogeneización de las obligaciones contables, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que quería dejar dicho para entrar sobre este tema. Volveremos otra vez a esto dentro de un momento. Jaime, si quieres... Vale. Bueno, seguimos un poco con los criterios de imputación, simplemente que conozcáis un poco qué significa eso, ¿vale? El criterio de imputación, que es cuando imputamos los ingresos y los gastos en el IRPF, que es a lo que los farmacéuticos nos interesa, ¿vale? De fábrica viene, digamos, el criterio del devengo, es el que viene puesto de fábrica para que todos lo hagamos así. El criterio de caja es un criterio que tiene la opción de ser voluntario. Al ser voluntario, en caso de que alguien quiera tener como criterio de imputación el criterio de caja, debe reflejarlo a la agencia tributaria, decirle, oye, yo soy esta persona física y mi imputación en renta, en el IRPF, va a ser por el criterio de caja. Es decir, hay que manifestarlo, hay que decirlo, ¿vale? ¿Qué es una cosa y qué es otra? El criterio de devengo es el criterio, cuando nosotros tenemos los gastos y hacemos la compra del gasto, adquirimos el bien o el servicio correspondiente con el proveedor correspondiente, ese es el momento en el que imputamos el ingreso y el gasto. ¿Vale? El ingreso pues es cuando nosotros facturamos el tema, no cuando cobramos, sino cuando facturamos. Hacemos la entrega del bien o la entrega de la prestación de servicio, en este caso, la entrega del bien en el tema de la farmacia. Nosotros, como asesores fiscales, no recomendamos a ningún farmacéutico, ¿vale?, el tema del criterio de caja. ¿Por qué? Porque todos los ingresos, o me imagino que el 95 o el 98% de los ingresos, los obtenemos y los cobramos en el momento que expedimos y dispensamos el producto sanitario, ¿vale? Y entonces no es un tema que interesa a otro tipo de mercantiles o otro tipo de profesionales, como a lo mejor son los notarios o los registradores, que tienen los ingresos diferidos en el tiempo, pero en este caso nosotros recomendamos pues, que se aplique por lo que es el criterio de devengo, ¿vale? Imputamos el gasto en el momento que obtenemos la factura e imputamos el ingreso en el momento que nosotros efectuamos la factura o el ticket de caja, ¿vale? En cuanto a los gastos deducibles y ratios a tener en cuenta, bueno,
Los gastos reducibles, decir como primera cosa imprescindible y fundamental que lo que exige la norma de la agencia tributaria es evidentemente que exista una contabilidad donde ese gasto esté reflejado o ese ingreso esté reflejado, ¿vale? Tiene que estar contabilizado. Aparte de estar contabilizado en los libros correspondientes, como ha explicado antes Jesús, viene estimación directa simplificada, estimación directa normal. Nosotros recomendamos el que exista un balance de la persona física, pero que exista un balance. ¿Por qué? Porque es la forma de gestionarlo también para el propio farmacéutico, es decir, es una forma clara, concisa, de poder ver con nosotros, con los asesores, de forma trimestral o cada 4 o 5 meses, cuál es la evolución real del negocio. De todo eso que hemos estado escuchando en los anteriores ponentes, pues que podamos verlo e irlo corrigiendo, que lo tengáis vosotros como gestión personal vuestra. Es la única forma que lo podéis tener, más allá de tener un libro de ingresos y gastos normal o al uso, ¿vale? Entonces, tiene que estar contabilizado el gasto, obviamente tiene que existir un documento jurídico que avale esa situación de anotación contable, es decir, el documento de la factura, y, por supuesto, evidentemente que ese documento jurídico que avala la anotación contable es fundamental que se cumpla, que es necesario e imprescindible para la obtención de los rendimientos económicos. Es decir, que el gasto que tenemos, pues que realmente sea imprescindible para que nosotros vendamos el producto. Es decir, que teóricamente no metamos unos gastos que no tienen nada que ver con la actividad que estamos desarrollando. ¿Vale? Como gastos deducibles, pues evidentemente el gasto fundamental, que es la compra de la mercadería que nosotros tenemos, de los productos sanitarios, de los medicamentos, ¿vale? El gasto, obviamente, de todos los salarios que tenemos, tanto del salario bruto que tenemos de todos los empleados, ¿vale? Como las cuotas que tenemos que pagar religiosamente como seguros sociales a la tesorería de la Seguridad Social, todo el tema de suministros. Aquí, con el tema de suministros, sí que hay que, sobre todo dependiendo de dónde esté establecido el tema del local de la farmacia, ¿vale? Si tenemos un local exclusivo para el desarrollo de la farmacia, pues es obvio, es evidente que todo lo que son suministros eléctricos, suministros de telecomunicaciones, están afectos a un local donde se realiza el 100% de la actividad, pues es obvio, es evidente que todo eso tiene la condición deducible. Problema que puede empezar, sobre todo con lo que hemos visto antes con el organismo de gestión, ¿vale? Por inspección, bueno, siempre se habla, se comenta, se negocia, estás de cara a cara con un inspector, con un jefe de equipo, ¿vale? Y esto más tal, pero sí, hay determinadas farmacias que a lo mejor tienen parte de la vivienda, porque tienen un pequeño local donde se destina también al dispensar los productos, pero también resulta que es la misma referencia catastral que es de una vivienda y resulta que hay unos suministros que son globales para todo el conjunto. Pues aquí sí que habría que tener un poco de más cuidado, porque la agencia tributaria tiene una normativa y un protocolo estricto donde acepta el 30% de eso, pero luego además tiene una disminución en función del porcentaje que ese local esté afecto al inmueble total. Bueno, eso que lo sepáis un poco, conviene que con vuestros asesores eso pues lo tengáis claro en el caso de que estéis en esa situación, ¿vale? Otro tipo de gastos que pueden existir también, bueno, aparte de pues, por ejemplo, lo que se ha hablado, comentado antes, todo el tema de medicamentos que caducan o ese tipo de cosas, nosotros contabilizamos como gasto cuando se recibe la factura, pero luego hay unas existencias, es decir, se elimina ese gasto y se transforma en existencias. Si resulta que de esas existencias que tenemos, pues hay medicamentos que por tema de caducidad o por lo que sea, se tienen que devolver, se echan a perder de alguna manera, ¿vale? Pues con un certificado correspondiente por parte de Sanidad o las instituciones que vosotros tenéis, pues evidentemente eso sí sería también un gasto de carácter deducible. Toda la ropa que se utilice de carácter sanitario, como son las batas, todo ese tipo de cosas, todo eso también tiene la condición legal deducible. Como sois personas físicas, ¿vale? Aquí también podéis incluir lo que pues todo lo que es el tema de la sanidad privada, ¿vale? Tiene unos límites de deducción donde la persona física se puede deducir, creo que son hasta 500 euros por persona, ¿vale? Tanto del propio farmacéutico titular como del cónyuge o de los hijos que tiene un límite, parece que son 2.000 euros, una cosa así, ¿no? 25 años. Hasta 25 años, efectivamente, hasta 25 años, los hijos hasta 25 años, tiene eso y son 500 euros, digamos, por persona, ¿vale? Eso también lo podemos utilizar como deducción, que todo eso baja la cuota y va rebajando todo el tema de la cuota fiscal, ¿vale? Otro tipo de gastos, que no sea, como he comentado antes, lo estrictamente establecido y necesario para la obtención de los rendimientos económicos, de los ingresos,
Pues aquí entramos ya en las típicas polémicas de y tengo el coche que lo necesito porque yo voy a no sé dónde y tal. Pues todo eso la agencia tributaria pues lo tiene muy bien estipulado con la Dirección General de Tributos y tal. Y en efectos de IVA, pues sí suele aceptar a lo mejor el 50% del IVA, pero como aquí hablamos exclusivamente del IRPF, ¿vale? Hablamos del gasto del vehículo, de la amortización del vehículo. Aquí, salvo que tengas una furgoneta y justifiques que realmente tú lo utilizas como para ir a recoger medicamentos o para otro tipo de necesidades que tenéis, pues evidentemente la agencia tributaria no suele aceptar absolutamente nada de lo que es la teórica amortización que nos damos en el IRPF como deducción del vehículo. Todo eso también tenemos que tenerlo claro. ¿Todo eso qué conlleva además? Pues lo típico. El taller del coche que he cambiado, el aceite, las ruedas, tal, pues todo ese tipo de cosas, si no me aceptan el elemento como deducible, pues todos los gastos que estén adjuntos a ese elemento, pues evidentemente no van a estar deducibles. Hablamos también del tema de la gasolina. ¿Vale? Pues todo ese tipo de cosas, pues conviene que lo sepáis, que a priori no tiene la condición de deducibilidad, ¿vale? Salvo que habría que estudiar cada caso, cada historia y, bueno, pero que sepáis todo eso, ¿vale? Tema de existencias. El tema de existencias es fundamental, obviamente, aparte de por lo que han comentado antes los compañeros anteriores, por el tema de gestión, que lógicamente es fundamental a la hora de cuando pasáis a la asesoría, el tema de las existencias para cerrar el ejercicio económico. Que realmente tengamos y demos las existencias que realmente tenemos, porque ese es un dato fundamental con el que vamos a cerrar el balance. Porque si tenemos más existencias finales que existencias iniciales que el año pasado, ¿vale? Vamos a disminuir el gasto en el modelo fiscal para confeccionar el IRPF. Que las existencias finales son inferiores a las iniciales, vamos a aumentar el gasto. Entonces, ese dato es fundamental para la hora de cerrar los balances y luego, sobre todo, a la hora de ir a gestión o de ir a inspección. ¿Vale? Y en cuanto a los ratios, a tener en cuenta, sobre todo en inspección, las últimas inspecciones que hemos pasado, aquí hay un ratio que a la agencia tributaria se le pone entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, ¿vale? Y es el ratio entre los ingresos que nosotros tenemos y el dinero que nos gastamos en la compra de los medicamentos. Y ese ratio, la agencia tributaria, ante los compañeros en el balance que han presentado, marcaban el margen bruto ese del 30%, y que decían que desde ahí, pues, que teóricamente es muy difícil pasar y tal, pero la agencia tributaria lo marca con un mínimo aproximadamente del 28% y de ahí para arriba. Es decir, el ratio que sea inferior al 28%, repito, entre los ingresos que nosotros estamos declarando a la agencia tributaria y todas las facturas de la compra de medicamentos esté por debajo del 28%, pues digamos que las bombillitas que se le empiezan a encender a inspección, porque inspección tiene que tener indicios, no es como antes, como hemos comentado en gestión, que es digamos un organismo un poco más automático, ¿vale? Aquí tiene que haber indicios para que nos llame inspección. Bueno, veo indicios, voy a perder el tiempo porque creo que puedo sacar algo, ¿vale? Entonces, este tema que estamos hablando del ratio es fundamental porque si cerramos una farmacia, por ejemplo, con este ratio que estoy comentando de un 10%, de un 15%, pues la luz como mínimo se enciende en naranja. Y de ahí el color pues irá aumentando en función del ratio. Entonces, eso es importante que lo vayáis viendo vosotros con vuestra asesoría y vuestros asesores, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. Por eso también la importancia de llevar un balance, no simplemente un hecho de llevar unos libros de ingresos y unos libros de gasto. O sea, en la farmacia, como bien decía Jesús, obviamente sois profesionales, pero como ha dicho la primera ponencia también, pues sois una empresa, aunque la titularidad es profesional y de persona física, pero sois una empresa. La agencia tributaria se os ve también en muchos aspectos, en lo que interesa y en lo que no interesa, pues lo mira de otra manera, como a todo el mundo, ¿vale? Tema de entidades financieras, pues ya lo hemos visto, que necesitan para cuando vayáis a pedir un préstamo y demás, pues obviamente pues un balance, no que les presentéis un libro de ingresos y un libro de gastos y la renta, donde puede decir la entidad financiera, ya, bueno, pero ¿y esto cómo me lo como? ¿Cómo tal? O pídele a tu asesoría que te dé esto también y lo otro. Entonces, teniendo un balance, perdemos un poquito más de tiempo durante todo el año, en trocitos pequeños del año. Tenemos un balance bien estructurado, tenemos un balance que podemos ir consensuando con el asesor en función de la realidad que nosotros vayamos teniendo, ¿vale? Y bueno, y precisamente lo que hablamos antes de la optimización fiscal, ¿vale? Pues evidentemente se tiene que ver caso por caso, pero yo siempre digo que la optimización fiscal, parte importante de esa optimización es el hacer las cosas razonablemente bien, que es donde nos evitamos que, pues, que en gestión nos pongan una sanción, que en inspección lo pasemos mal personalmente y anímicamente y estemos un tiempo bastante fastidiados y que luego nos van a meter
una sanción, como os he dicho, aparte, pues está rondando el 125, 130% de la sanción, y que si nos revisan 2-3 años, pues evidentemente el problema que tengamos económico sea un problema importante. Pues la optimización fiscal va en el día a día, al final como casi todo en la vida. Si intentamos hacer las cosas de forma razonable y lo vamos vigilando durante toda la vida de todo el ejercicio natural, pues evidentemente estamos optimizando. Y estamos optimizando recursos, estamos optimizando cuotas fiscales y estamos optimizando, pues a lo mejor, temas internos que cada uno tenemos cuando tenemos una inspección de Hacienda, evidentemente, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco eso que más o menos pues lo tengamos un poco en consideración, ¿vale? A ver, yo voy a insistir en el tema del 28% porque ha habido un plan de inspección el año pasado y el anterior y han llamado, nos consta, así lo hemos sufrido, han llamado a compañeros vuestros que estaban declarando ese margen comercial, esa diferencia entre los ingresos y el consumo, que no deja de ser las compras más o menos las existencias. Todos los que estaban por debajo del 28% les han llamado a Hacienda. Bien, es verdad, las ha llamado a inspección, que en algunos casos, en la mayoría, porque se acercan, es decir, declarar menos del 25 va a ser muy difícil. Pero bien, es verdad que la inspección, como cosa curiosa, bueno, lo está haciendo a menudo también ahora últimamente, ha invitado al farmacéutico a regularizar su situación antes de firmar el acta. Sin firmar acta, que el farmacéutico voluntariamente regularice su situación y haga complementarias de los años que corresponda, precisamente para evitar esas sanciones que no dejan de ser luego un tema de polémica en los tribunales, como decía Jaime, ¿no? Porque efectivamente si tú no te conformas, si firmas una acta de conformidad, para el inspector también es un dolor de cabeza. Es decir, que una acta de conformidad, una acta con acuerdo es mucho más bonito, mucho más agradable para un inspector también, que para el propio farmacéutico, también lo digo. Y entonces, bueno, pues esos ratios a tener en cuenta, yo estoy muy de acuerdo con los ratios que han dicho, que nos ha explicado, porque coinciden plenamente con... Lo que pasa es que luego hay mucha diversidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, gasto de personal, que ha hablado de un 10%. Bien, esa es la cifra que tenemos como referencia, un 10%. Pero también depende, no es lo mismo que el farmacéutico esté detrás del demostrador a que el farmacéutico esté ganando seguramente más dinero si se dedica a gestionar. Eso es la primera parte, la primera ponencia que nos han explicado del tema de objetivos, el tema de maximizar el beneficio de compras, maximizar el almacén, todas esas cosas. Para que el farmacéutico pueda hacer esas tareas va a tener que dotarse más personal, con lo cual esos porcentajes y esos ratios también van a modificarse. Como media está muy bien lo que nos acaban de decir, pero lógicamente no es lo mismo una farmacia que abre 8 horas a una que abre 12 o una que abre 24. Por supuesto no es lo mismo. Una que abre 12 o 24 va a tener que tener mucho más personal solamente por cubrir los horarios de rotación, vacaciones, etcétera. Con lo cual su ratio de personal va a ser seguramente mayor que el ratio de personal de una farmacia al uso de 8 horas. Entonces, bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que tenerlas documentadas. Eso se ve con el balance, eso se ve con la cuenta de explotación y haciendo un análisis al menos trimestralmente para ver cómo efectivamente va la gestión de la farmacia. Eso es lo que yo diría. En cuanto al IVA, poco que decir, porque el IVA, ya lo hemos dicho, vuestro IVA está en la compra. Ahí vosotros pagáis al proveedor el recargo de equivalencia y ahí se os acaban las preocupaciones de IVA. Ojo, voy a entrar en otra polémica, en otro tema que estamos viendo que tampoco se están teniendo muy en cuenta. Por ejemplo, servicios accesorios. Por ejemplo, a ver, el IVA hay una exención de IVA a los servicios médicos que tengan o que como finalidad sea el tratamiento, la prevención o el diagnóstico de enfermedades. Siempre y cuando cualquier actuación vuestra que conlleve diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, eso va a estar exento de IVA. Así es la ley, así lo dice la ley en el artículo 21. Ojo, ¿qué pasa, por ejemplo, con una máquina de pesaje? ¿Se está diagnosticando, se está tratando
o se está, no sé, la enfermedad, se está abordando esa enfermedad, en algunos casos seguramente sí y en otros casos seguramente no. Por eso, aunque de momento en las inspecciones no nos están poniendo muchas pegas, todos esos servicios, esos córner que hablaba el primer ponente, esos córner que hay en las farmacias, ¿llevan IVA? ¿No llevan IVA? Habría que estudiar uno por uno los casos y ver si efectivamente podría o no podría dar eso algún dolor de cabeza si viene la inspección y entra a vigilar eso. Porque hay que demostrar que es diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Si no, no lo es. Si no, estaría sujeto a IVA. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por lo demás, en cuanto a IVA, nada más que decir. Prescripción, ya con esto acabamos. No sé si vamos en hora o no. Bueno, pues prescripción. Todos lo sabéis, prescripción 4 años, pero hemos tenido muchas dudas porque, hombre, es que estamos ya en el 25, pues está prescrito el 20, ya hace más de 4 años, hace 5, pues no. Tenéis que saber, os recuerdo, que lo sabréis, os lo recuerdo, que la prescripción se empieza a contar a partir del momento de la finalización del pago voluntario del impuesto a que se refiera. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta que os afecta. ¿Cuándo acaba el plazo de periodo voluntario? Normalmente el 30 de junio, salvo que caiga en domingo, bueno, vamos, el 30 de junio, como norma general. El 30 de junio de este año del 25 va a prescribir el 2020, porque el 2020 se presentó el 30 de junio de 2021 y 4-25. Luego el 1 de julio tendremos prescrito el año 2020. Pero hasta el 1 de julio, hoy, todavía nos pueden reclamar, o nos pueden llamar a inspección, a inspeccionarnos el 2020. ¿Por qué? Porque la inspección, vuelvo a repetir, va o sea, se cuenta, es el día en que finaliza el pago del periodo voluntario, o sea, el plazo del periodo voluntario. ¿De acuerdo? Eso también tenerlo en cuenta porque son muchas dudas, que muchas veces nos encontramos, oye, que es que, bueno, pues que sepáis que es por esto, nada más. A ver, ahí teníamos puesto entre interrogaciones venta de farmacia. Yo creo que imposible hablar de venta de farmacia en 2 minutos. Yo creo que lo vamos a dejar para otro momento, o si algún colegiado quiere, nosotros somos las asesores del colegio, estamos dispuestos a venir a otra charleta específica sobre venta de farmacia, porque la venta de farmacia, como podéis comprender, lleva tela marinera. O sea, es para darle una charla solamente monográfica para eso, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta así, aunque ya me están echando, pero alguna pregunta así rápida. Si no, pues bueno, pues damos por finalizado el tema y cuando queráis, a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ya es hora para los que estamos aquí, podamos reponer un poco de fuerzas. Gracias por acompañarnos. Lo que queríamos hacer es hacer un repaso, ponernos deberes, es el momento, arrancamos el año con fuerza, vamos a revisar cómo cerramos y a empezar a poner un poco más de orden y a recibir esa retribución de nuestra gestión. Muchas gracias a todos por venir.